Buenos días, mis amados. Buenos días, no. Buenas tardes, buenas noches. Como sea que se vea el tiempo donde usted está y cuando usted esté viendo este video. Estamos en Filipenses capítulo 2, una carta muy interesante. Al final vamos a estar hablando de un tema que me llamó mucho la atención porque Pablo dijo que estaba experimentando sufrimiento y si moría un compañero en la fe llamado Epafrodito, que vamos a leer sobre eso, pues era sufrimiento sobre sufrimiento que él iba a tener. Es decir, que captó mi atención porque él está hablando aquí del gozo. De hecho, Filipenses se conoce como la carta del gozo y me llegó a mente cómo es que una persona o Pablo puede estar en gozo y a la misma vez experimentar sufrimiento y dolor. ¿Es esto una contradicción o es esto posible? Bueno, vamos a ver en un momentito cuando iniciemos este estudio. Y si eres nuevo por aquí, como siempre, comenta debajo de qué país me estás viendo. Y les invito, ¿verdad?, a dar like, a compartir este enlace, a suscribirse a este canal si es de bendición para ustedes. Ustedes también pueden ser un canal de bendición para otros. Así que iniciemos. Gracias, Señor Jesús, te damos por este tiempo tan lindo que vamos a tener en tu palabra. Ilumina nuestros corazones, Espíritu Santo, y que cada oyente pueda recibir conforme a tu voluntad lo que tú quieres que ellos entiendan. Ayúdanos a poner esta palabra en práctica sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo inicia aquí el verso 1 diciendo por tanto, es decir, como ya yo les mencioné esto, es como una continuidad de lo que ya él dijo del verso 27 al verso 30. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Yo lo voy a leer en esta versión que me gusta mucho, que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, lo que les escribo los anima en Cristo. Es lo mismo que está diciendo aquí, pero en otras palabras, si hay alguna consolación en Cristo, quieren consolarme mostrándome cuánto me aman, compartimos el mismo espíritu, me tienen verdadero afecto y compasión, entonces voy a pedirle algo que me haría completamente feliz. En el verso 3, entonces, él empieza con un requisito que él nos hace a nosotros. Dice, completen mi gozo, básicamente. Entonces, hagan esto por mí para que me hagan realmente feliz, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, o sea, en una misma mentalidad. Aquí viene lo que él nos pide, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y qué significa hacer algo por contienda o por vanagloria? Aquí en este cuadernito yo me tomé el tiempo para buscar las dos definiciones, cómo se ve una persona que actúa por contienda y por vanagloria. Vamos a ver, una persona que actúa por contienda busca siempre tener la razón, trata de sobresalir a costa de los demás. Eso es actuar por contienda. Astucia para manipular a otros. Es una persona que tiene resentimiento hacia el éxito ajeno. Y una persona que actúa por vanagloria habla mucho de sus logros, se siente incómodo si no es el centro de atención, menosprecia a otros, es una persona orgullosa y jactanciosa y tiene una competitividad desleal, una persona muy competitiva y causa de deslealtad al igual manera. Entonces, aquí dice Pablo, no hagan nada por contienda, o sea, no sean así, ni por vanagloria, no sean así tampoco. Antes bien, con humildad, o sea, Pablo está haciendo un contraste aquí, con humildad, o sea, es la virtud opuesta a la contienda y a la vanagloria. Con humildad, ¿cómo podemos actuar con humildad? Bueno, aquí yo puse, no busca el beneficio propio, sino actuar sin egoísmo. Valora a los demás, aprecia las cualidades y valor de los demás. Es
opuesto, como ustedes ven aquí, que es una persona vanagloriosa que menosprecia a otros. El que es humilde valora a otros. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es tener una perspectiva realista y honesta sobre uno mismo sin exagerar ni minimizar el valor propio. Un humilde busca el bienestar de otros, actuando con bondad y consideración hacia ellos en lugar de concentrarse en su propia gloria o éxito. Una mente humilde está dispuesta a aprender, a escuchar y a servir. Entonces aquí Pablo está diciendo, no sean vanagloriosos, no sean contenciosos como describimos aquí, sino sean así. Sean humildes, personas que estén dispuestas a escuchar, a servir, a aprender de otros, sintiendo una misma cosa. O sea, él está hablando de unidad. Completen mi gozo, háganme feliz, siendo humildes, estando unidos. La vanagloria y la contienda es señal de orgullo. Es todo lo contrario a la humildad. El primer paso para la unidad es no ser contencioso ni vanaglorioso, sino siendo humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora nos describe en Jesús cómo eso se ve. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Jesús era humilde. Él dijo, sean mansos y humildes, como yo lo soy, y así van a tener paz, dice Jesús. La humildad y la mansedumbre trae unidad, trae paz y trae armonía entre nosotros. Por eso es que debemos de imitar a Jesús. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es maravilloso como Jesús, siendo Dios, o sea, esto como que no es difícil de procesar para la mente humana, como Él era Dios en todos los sentidos, pero Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y esta palabra se despojó, que es kenosis en el griego, en otras palabras significa se vació de su gloria celestial al venir al mundo en forma humana. No quiere decir que él se vació en divinidad o deidad, porque él era Dios, en todo sentido puse yo aquí. Pero él sí dejó su estado de gloria ya en los cielos para venir aquí, para humillarse. Y de hecho, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la muerte de cruz era la forma más humillante, dolorosa, vergonzosa de una persona morir y estaba reservada para los peores criminales. Imagínense cómo Jesús se humilló hasta este punto, siendo el mismo Dios. Esto es tan increíble y tan como difícil de digerir y de entender a su profundidad. Me parece esto maravilloso, ese tipo de humillación que tuvo Jesús por ti, por mí. Hoy yo pienso que nosotros somos todo lo contrario. Si nos ponemos a pensar, Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, de hecho lo que están estudiando Génesis los martes conmigo en vivo a través de Zoom. Están aprendiendo bastante sobre el principio de las primeras cosas y si tú quieres estudiar en vivo conmigo el libro de Génesis, déjame saber en los comentarios. Me parece maravilloso, impresionante esta actitud de Jesús porque Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos siendo humanos quisieron ser como Dios, quisieron tener el mismo conocimiento de Dios. Cuando Satanás lo engañó a comer el fruto, él le dijo, ustedes van a poder ser como Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere, que ustedes sepan igual que Él y sean como Él. Y ellos cayeron en esa trampa más. Jesús siendo Dios, voluntariamente quiso venir en forma de hombre
a sufrir, a aguantar dolor aquí en la tierra. Dejó su lugar de comodidad, su gloria celestial para venir aquí a este mundo en forma de bebé, nacer en un pesebre. O sea, hermanos, esto es algo tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no nos podemos cansar de conocerlo y de imitarlo, porque Él es el ejemplo perfecto de humildad y mansedumbre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice toda rodilla, esto implica una sumisión universal a su autoridad. O sea, Dios lo exaltó a causa de su obediencia y de su sacrificio por nosotros, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, Pablo está diciendo aquí que su compromiso con Cristo no debe depender de la presencia mía únicamente, sino cuando yo no estoy. Ustedes deben de estar comprometidos y ser obedientes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Pablo aquí está hablando de ocuparnos de nuestra salvación, él no sugiere que la salvación se gane por obras, sino que nosotros los creyentes debemos de vivir una vida que refleje nuestra salvación, o sea, trabajando en la obra, trabajando en crecer espiritualmente en nuestra relación con el Señor. O sea, no es que vamos a ser salvos y recibir a Jesús y quedarnos sentados, porque en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es fe muerta, o sea, debemos de obrar conforme a la fe que tenemos. Y me gusta en el verso 13 que dice, porque Dios es el que pone en nosotros o produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él no simplemente nos está mandando aquí a ser obedientes, a cuidar de nuestra salvación, a tener respeto y reverencia, sino que también Él nos capacita para ser obedientes. Él nos ayuda, Él nos empuja, Él nos fortalece a ser obedientes. O sea, Él produce ese sentir en nosotros a través de su Santo Espíritu, a guardar reverencia y respeto a Él mismo por su buena voluntad. Dios es muy bondadoso y ese es uno de sus atributos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, o sea, reteniendo esta palabra del Evangelio, para que en el día de Cristo, aquí como hablamos en Filipenses 1:6, el día de Jesucristo, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Cristo venga. Ese es el mismo día de Cristo que está hablando aquí Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también en vosotros conmigo. Cuando Pablo está hablando aquí de una ofrenda de libación, o sea, en libación sobre el sacrificio, está hablando sobre una ofrenda líquida que en el Antiguo Testamento se derramaba sobre el sacrificio. O sea, ya le estaba anticipando su muerte. O sea, Pablo estaba ya en una disposición de dar su vida por la fe de los filipenses si era necesario. Wow, qué amor tan lindo tenía Pablo por esta iglesia. Y no quiero dejar pasar el verso 15 que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible quiere decir sin culpa, y sencillos, puros, para que su conducta sea un reflejo genuino de su identidad como hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. Verso 19, espero en el Señor Jesús
enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo aquí está reflejando el carácter de Timoteo. Ustedes saben que hay un libro, primera y segunda de Timoteos, en donde Pablo escribe a Timoteo, y él era un fiel hijo espiritual de Pablo que no buscaba lo suyo propio, o sea, tenía una fe genuina, y Pablo lo contrasta con otros que buscan lo suyo propio. Y me llega a la mente el ejemplo de humildad: no busca el beneficio propio, no actúa con egoísmo. Timoteo era humilde, él no era contencioso ni vanaglorioso como los otros, porque Pablo dice aquí, no como los otros que buscan lo suyo propio. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicias. Pablo aquí le está mencionando tres relaciones ahora que él tiene con Epafrodito, quien fue a llevarle una carta al mismo Pablo aquí de parte de los filipenses, y él está haciendo mención. Dice que Epafrodito era su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, o sea, soldado, dice otra versión de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí también. Pablo está diciendo aquí que Epafrodito estuvo a punto de morir, y Pablo entonces rápidamente, como en un sentido de urgencia, se lo envía a los filipenses para atrás, para que ellos tuvieran alivio y gozo al recibir buenas noticias tanto de él como de Pablo. Pablo también iba a estar aliviado al enviarle a Epafrodito a los filipenses, al saber que ellos iban a estar más tranquilos y más gozosos. Pero bueno, dice aquí, y no solamente Dios tuvo misericordia de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza o sufrimiento sobre sufrimiento, que quiere decir una acumulación de dolor. Y ahí es donde nos vamos a enfocar un poquito más a fondo. Dice el verso 26, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo está mandando a los filipenses que cuando reciban a Epafrodito lo honren por el trabajo sacrificial que él hizo. Él estuvo dispuesto a dar su vida por la obra de Cristo, por los mismos filipenses. Entonces, tenemos que nosotros honrar a las personas que son así, porque él dice a los que son como él también, aquellos que están trabajando arduamente por la obra, por la fe de los hermanos, los pastores, los líderes, todo hermano que sale por ahí, misionero, predicador, a impartir de buena fe la palabra de Dios, hay que honrarlos. Ok, Pablo habla aquí en el verso 27 de una acumulación de dolor. Dios tuvo misericordia de mí al hacer que Epafrodito no muriese, para yo no tener tristeza sobre tristeza. O sea, Pablo ya estaba triste por la enfermedad de Epafrodito. Entonces su muerte iba a añadir un nivel de dolor aún más. También Pablo ya estaba triste porque Epafrodito estaba enfermo, los filipenses también estaban adoloridos, sufriendo por eso, y a Pablo también le dolía eso. Entonces, si Epafrodito moría, era, o sea, un dolor sobre el dolor que ya había, porque Pablo tenía una gran estima y un gran amor por estos hermanos.
Entonces, un tema que surge, una pregunta, mientras yo estudiaba esto es, ¿se puede estar gozoso y a la misma vez triste? Porque Pablo está aquí animando a aquellos que están afuera de la cárcel a estar gozoso en medio de sus dificultades, de sus problemas. ¿Cómo es que Pablo ahora está hablando que él estaba triste? Y que si su amigo moría iba a ser dolor sobre dolor, pero a la misma vez él está hablando, regocíjense siempre. ¿Mm? Algo que yo he llegado a entender con esto y me da mucho alivio es saber de que el gozo es algo más allá de una emoción momentánea, o sea, es posible que nosotros como cristianos pasemos por dolor, por sufrimiento, porque de hecho el padecer por Cristo es parte de sufrir. Somos llamados a sufrir por Cristo Jesús. Eso es algo que será inevitable para el verdadero cristiano. Entonces Pablo nos está mandando a tener gozo. ¿Se contradice esto? Claro que no. Y yo anoté aquí de que el hecho de que Pablo mencione su tristeza no contradice su llamado al gozo, más bien él está siendo honesto y él está mostrando que el gozo es confiar en la soberanía de Dios a pesar del dolor y de la tristeza momentánea. Y puse aquí que David, cuando pecó, que fue encontrado por el profeta Natán y le llamó a corrección, David dijo en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, hay un gozo y este es el mismo gozo, de hecho, que Pablo está hablando. El gozo de la salvación es una, un estado de alegría profundo que no depende de las circunstancias externas, de saber que yo estoy en paz con Dios y que si Él viene hoy, yo seré salva. Ese es el gozo de la salvación. Yo me he sentido triste, yo he pasado por dolor, por sufrimiento, de hecho constantemente, pero aún así dentro de mí yo tengo un gozo y una alegría en saber que esto es pasajero y que si Cristo viene hoy, yo miré con Él. Quizás has pasado por sufrimientos, por dolor, por tristeza y te has sentido quizás como un mal cristiano, un mal seguidor de Cristo. Quizás dice, oh, no es normal que yo me permita estar así, sufriendo, adolorida, pasando por situaciones difíciles y si el Señor me está llamando a estar alegre, a estar gozoso, una cosa no tiene que ver con la otra, somos humanos. Y si somos honestos, nosotros también sufrimos y de hecho vamos a sufrir constantemente. Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron, los profetas sufrieron muchísimo, pero ellos tenían un gozo interno que no era afectado por las circunstancias externas. Es un gozo que va más allá, un gozo profundo. Y por eso Pablo dijo, añadir tristeza sobre tristeza. Él estaba gozoso en saber que su confianza estaba en el Señor, que Dios era soberano, que Dios tenía el control de todo, pero a la misma vez él era un hombre con sentimientos de carne y hueso, que se dolía por los hermanos. Incluso una de las partes de amar es sufrir. El que no sufre es porque no ama, porque el que ama sufre mucho y sufre por los demás, sufre por el pueblo de Dios, por las cosas que pasan a diario. Y son emociones normales, hermanos. Entonces, sí podemos tener gozo y paz en Cristo Jesús profundamente, que no tiene que ver con lo que estamos pasando ahora en el momento. Es válido pasar lo que estamos pasando, sufrir lo que estamos sufriendo y al mismo tiempo tener ese gozo y esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, de que nosotros entendemos, ok, Señor, ahora estoy viviendo un tiempo amargo, un tiempo nublado, pero yo sé que pronto saldrá el sol. Así que mis hermanos, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana siguiente en el capítulo 3. Gracias por ver este video hasta acá. Déjame saber si lograste llegar hasta el final y te envío un abrazo.